Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la reproducción celular. Vamos a hablar de la reproducción celular. Permítanme un minutico que me están pidiendo acá me están pidiendo la invitación completa para uno de sus compañeros. Vamos a tener un poquito de paciencia mientras yo regalo esa información y podemos continuar con la clase. ¿Listo? Regálenme 2 minuticos que aquí está la profe pidiéndome la invitación completa. Voy acá y la dejo. Regálenme por favor un minutico. Espero que sigan desactivados los micrófonos. La grabación feita, ¿listo? Profesora, célula, ¿cuál es? Yo quiero ver una célula. Listo, ok. Entonces, hay alguien que me tiene el micrófono abierto, como unas voces de ultratumba. Estar con esos micrófonos. Ay, pero no me quieren ingresar. La administración a las 7 de la mañana. Biología. ¿Hay otra clase de biología? Cabeza, rodilla. ¿Listo, chicos? Entonces, volvemos aquí. Volvemos aquí y listo. Les decía, veníamos hablando de la célula, de su estructura, de cómo es su forma, de cada uno de los pequeños organelos que hay dentro de ella, en otra parte de la célula, que es súper importante para el proceso de reproducción celular. ¿Qué es la reproducción celular? Es la forma por la cual una célula produce la multiplicación celular. Empieza la existencia de nuevas células. Este proceso de reproducción celular, tenemos que ver las funciones de la célula. En el núcleo es donde se manejan las funciones más importantes, podríamos decir como el cerebro de la célula. En el ser humano, nosotros sabemos que en el cerebro se cumplen nuestras funciones más importantes y es el que constantemente está enviando información aquí, a todo nuestro cuerpo. Así sucede con el núcleo en la célula. Envía la información a cada parte de la célula, a cada uno de sus organelos, diciéndoles cómo debe trabajar, qué debe hacer. Y sobre todo, dentro del núcleo de la célula encontramos algo muy... Esa información ADN o la cadena de ADN es la que conserva en nosotros los seres humanos o en las plantas o en los animales por mismos. Hablamos que una célula transmite a otra completamente, ¿qué? Completamente su misma información. Por eso una célula es igual a otra. Entonces, es lo máximo en donde se encuentra la información exacta que se pasa de una célula a otra. Por ejemplo, el ADN en los seres humanos es aquel que permite si el cabello rubio es ¿por qué? Porque tu papá o tu mamá en la información está diciendo dentro de ese ADN que las características físicas tuyas van a ser parecidas a las características. Es donde se guarda toda esa información y se transmite de una célula a otra. Y entonces con la reunión de tantas células, de diferentes tipos de células, entonces ahí nosotros vemos la máxima exposición de lo que es la transmisión de una información. Funciones del núcleo. ¿Cuáles son las funciones del núcleo? ¿Quiénes están con su cámara lista? Voy a pedirle a ustedes si están pendientes. Felicito a los otros chicos que están atentos, que tienen su cámara ahí activa y espero que por favor estén concentrados para que lo puedan entender. Listo, Carla y Juan. Veo a Juan ahí conectadito. Carla, ¿dónde está? Ana Sofía. Carla, quiero que ustedes estén pendientes. Si ustedes me apagan cámara, quiere decir que están haciendo algo diferente. Núcleo. Dice que el núcleo debe dirigir la actividad celular porque él es el cerebro, toda la información genética, dirige todo el desarrollo y el funcionamiento del ADN. Es que ahí está la sede de la replicación o duplicación del ADN y de ahí del núcleo. O sea, una célula no puede hacer división en el núcleo, es donde está la información que va a entregar a otra célula, la información más importante. Y también ACN es otra sustancia que está también dentro del núcleo y ese es el que permite
que se haga una copia completa de trozos de ADN. O sea, y hace la copia completa. Un pedacito del ADN y hace una copia completa. O sea, que el ARN es como la fotocopia de pedazos del ADN hasta que él puede copiar esa forma de cadenita. Entonces, el ARN lo que hace es que copiar trozos de esa información. La síntesis ocurre en el citoplasma. Recordemos que el citoplasma es el lugar más grande de la célula donde encontramos los organelos. Citoplasma es el lugar más amplio de la célula donde se encuentran los organelos celulares. ¿Ok? Continuamos. Continuamos. Ahora, vamos a hablar del ciclo celular. ¿Cómo así del ciclo celular, profe? En la reproducción celular, la reproducción celular no es que la célula quiso dividirse y ya se fue, incluso en horas. ¿Cuánto tiempo se demora cada una de qué? De las fases. Todo de tiempo donde se inicia con el origen de una célula. Recuerden que una siempre viene preexistente, viene a partir de una preexistente. Ahí empieza el ciclo celular. Y todo en dos. A eso se le llama ciclo celular. Que viene de una célula preexistente. Entonces, se le llama ciclo celular. Etapas. Ese ciclo celular se divide en dos. ¿Cuáles son esas dos etapas? La primera se llama interfactosis, que solo les voy a dar una pequeña información y ustedes ya van a hacer la actividad a partir de él. ¿Listo? Celular. Tenemos primero una fase que se llama G1, fase S y la fase, una de esas fases. Y también aquí hay una fase que le llaman GO0, ¿ok? Entonces, por favor, estén atentos. Hablar acerca de la interfase. Dice, la interfase se divide, era el que les mostraba hace un momento. Dice que en ese periodo se da la duplicación antes del ADN. O sea, ese proceso dura 9 horas. Cuando va a iniciar apenas la duplicación, o sea, cuando el ADN se divide en dos, dice que dura 9 horas. Ahora sigue el periodo S o la fase S. Aquí la tenemos. La fase N dice que es el ADN. O sea, la fase G1 es antes de dividirse. El ADN comienza a partirse en dos. Cuando se divide en dos, la copia genética es exacta para que las dos células, ese proceso dura 10 horas. Les decía que el anterior duraba 9 horas y aquí es 10 horas. Y luego viene el proceso G2, demora más o menos 4 a 5 horas. Las células no se dividen del anterior. Aquí hay una fase que se llama fase GO0. Les estoy señalando ahí en la diapositiva. Célula queda en esta fase, no se produce división celular. O sea, si la célula, división celular. Entonces, la célula hace la preparación, que es la fase G1, antes de que se divida la cadena de ADN, explica su tamaño. Aumenta su tamaño. Dice que en ese proceso G1 la célula cantidad de organelos, de enzimas y de otras moléculas. O sea, los organelos que están... Cuando ya en la fase G2, ahora el ADN se divide. En la fase G dice que las estructuras de la división empiezan a ¿qué? A formar, a dar forma a su nuevo ¿qué? Cromosoma. Pensarse, o sea, empiezan a unirse. O sea, lo que ya se dividió empieza a ¿qué? A buscar su unión. De eso sigue la mitosis. La mitosis. Voy a pedirles que se calmen porque se distraen ustedes y distraen a los compañeros. Hacemos efectos, estemos concentrados. Ahora, cuando suceden esas fases, cuando tenemos ya la mitosis. ¿Qué quiere decir? La mitosis es se permite que la información que esté en la cromatina de la célula madre, las células hijas. ¿Cómo así? Lo que les explicaba hace un momento. Ahí dentro del ADN está esa información cromática. Más adelante, en otra clase, vamos a hablar de esa parte importante en el proceso somas y dice que esa célula madre mantiene en sus células hijas las características de la progenitora. Y para llegar hay que pasar por unas fases importantes. Hay que pasar por unas fases importantes que ahorita se las voy a mencionar. Cromosomática, de una célula madre a la célula hija, dice que se pasa toda la información completa. Pero hay otro proceso que gnosis. Por ahí vi que Giselle me levantó la mano, ya ahorita vamos a ver qué es. Otro proceso que se llama meiosis. La meiosis es cuando no entrega la información cromosomática completa.
¿qué células hacen esa función? ¿Qué células trabajan de esa manera? ¿Cuáles son las células reproductivas? La célula reproductiva es el óvulo en la mujer reproductiva. Son las células que se encargan de que yo como mujer o un varón, al unirse esas dos células, entonces ya hacen una información completa. Eso es, cuánto manito. Giselle, ¿tienes alguna pregunta? Giselle, ¿tú tienes alguna pregunta? No, señora. Es que le iba a decir que a la voz. Sí. No, si se escucha. No, casi no se escucha bien, se escucha. A ver si tienes alguna pregunta, entonces así yo voy a saber si tienes una pregunta. ¿No? No, listo. Ok, pregunta, que me diga, profe, tal parte no la entendí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Como la aquí en el chat, alguno me está escribiendo una pregunta, ¿listo? Voy, mira, ¿tiene alguna pregunta sobre el tema de la clase? Si alguno pregunta, está mal. Vamos entonces a explicarlo. Es el proceso en el cual, vamos acá a uno de los importantes, ustedes pregunten lo que mira, Salomé, aquí dentro está el ADN. La mitosis es el proceso, se divide en dos, o uno que vimos, como ya ha crecido, ha aumentado su información, ¿qué va a hacer? Va a entregar información. Por ejemplo, está tu mami o la mamita de cada uno de los negros, alta, esa mamá necesita que su hija, esa célula madre es la mamá. ¿Qué le dice? Acuérdese, delgada o gordita. Bueno, eso de la mitosis. Eso es la mitosis. Hija, todas las características. Eso de mitosis tiene una de las fases y estas fases de la mitosis. Una célula madre y empieza a su actividad interna. Empieza el momento de la división. Mire que aquí en la anafase, profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí? Nosotros vemos que se parten loros, aquí están enteros, pero aquí ya que sucede hemática y empieza a ¿qué? A tratar de partir la telofase, no está bien redonda, una cinturita. ¿Qué quiere decir? Que él se en dos. Cuando finalmente, donde ya hay dos células, información exacta. ¿Listo? Quiero hacerles inquietud, por favor me la deja ver en el chat. Chicos, nos quedan 3, una pregunta. Profe. No se me escucha bien. Ok. Profe. La mayor, sean 3 minutos para contestar. La mayor pasada los dejé descansar, ¿verdad? Y hay algunos que para que hoy o mañana me entreguen, les queda ahí en Classroom ya la meiosis. La meiosis es cuando se llega acá la información exacta de cromosomas, sino que tiene mitad. Así que, amiguitos, este ha sido el de dejar un trabajo ahí en Classroom y les voy a dejar ese trabajo, ustedes lo vean, por favor, vean a entender lo que de pronto no entendimos por la clase de hoy. Cuídense mucho, que pregunta, escríbame también ahí hagan un mensajito. ¿Listo, chicos? Mariana, no la van a escuchar porque ella...